esta noche? ¿Cuántos tenemos hambre de la palabra de Dios? Yo quisiera esta noche que usted tomara su Biblia y buscara conmigo en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. He estado leyendo un poquito sobre ese Evangelio. Cuando usted tenga Lucas capítulo 1, dice amén. Vamos a leer y luego vamos a orar por las peticiones, creyendo con todo nuestro corazón. Quiero que busque Lucas capítulo 1, vamos a leer el verso 39 de Lucas. Dice en ese verso, ¿lo tenemos? En esos días María se levantó. ¿Y qué más sigue diciendo? Y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Una vez más, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Antes de orar, pregúntele a que está a su lado, ¿notas algo raro en ese verso? ¿Notas algo fuera de lo común? Y yo sé que sí, usted va a notar muchas cosas ahí. Pregúntele qué notas de raro en ese verso, de extraño. Si ve algo extraño ahí o no ve nada. Nada, ¿verdad? ¿Ah? A ver, ayúdeme. ¿Qué ven de raro? Que iba demasiado rápido, ¿verdad? ¿Por qué apresuradamente? Ese es el punto. Vamos a orar por las peticiones y luego entramos en este pensamiento que quiero compartir con ustedes esta noche. Ore conmigo, vamos a poner estas necesidades delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que presentemos nuestras necesidades y peticiones delante de ti. Tu palabra nos enseña, Señor, a orar con fe, creyendo. Y creemos, Señor, en tus promesas. Tu palabra dice que todas las promesas son sí en ti. Y por esa verdad, Señor, nos acogemos en fe a la misericordia y a la gracia y te pedimos por cada necesidad, por cada petición, Señor, que sea escrito, que ponemos en fe delante de tu trono. Y te rogamos, Señor, que tu mano, tu poder, Señor, haga el milagro. Que toda obra negativa, toda obra de maldad, todo estorbo de enfermedad sea reprendido en el nombre de Cristo. Y que en tu gran bondad, Señor, nosotros veamos la respuesta tuya. Extiende tu mano sobre cada necesidad de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos creyendo. Te pedimos también que nos hables al corazón. Envíes la gracia, la unción, la palabra para hablar a nuestra vida a través de tu buena palabra. En el nombre de Jesús, por Dios dice, amén. Hágame un favor, fueron muy certeros los hermanos. Pregúntele a que está a su lado, ¿por qué crees que María se fue tan apresuradamente? Es una buena pregunta, ¿verdad? Hoy quiero hablarle del sentido común. Diga conmigo, sentido común. Muchas veces, por no saber nosotros aplicar el sentido común, podemos nosotros poner en riesgo las cosas que Dios nos quiere desarrollar con nosotros. Ahora que he estado leyendo sobre este pasaje y he estado hablando sobre este pasaje, usted sabe la historia y debo de continuar un poquito con ese pensamiento de agradecer a Dios por María, de agradecer a Dios porque esta doncella
tomó un riesgo. Esta doncella, en un momento dado de su vida, una joven que es visitada por Dios con un plan divino. Y ese plan divino que Dios tiene para ella es un plan muy comprometedor de acuerdo a la legislación que ellos están viviendo, de acuerdo a la época que están viviendo. Nosotros tenemos que comprender y entender el momento histórico que se escribió este pasaje o se vivió esta experiencia. A veces queremos comprender la Biblia con nuestra mentalidad contemporánea, con nuestra realidad, pero usted tiene que comprender que en ese entonces la legislación que estaba sobre el pueblo judío era la ley de Moisés. Y Dios se le aparece a María, decíamos una jovencita de 15, 16 años. Estaba hablando de eso en la radio y me llamó una persona y me dijo: ¿dónde dice la Biblia que María tenía 15, 16 años? Y le dije: en la Biblia no dice. En la Biblia no dice que tenía 15, 16 años. La Biblia dice que era una doncella, una virgen. Sin embargo, en libros históricos, en libros anexos que cuentan la historia, dicen que María estaba oscilando en esa edad y estaba comprometida con su primo José. Ellos en aquel entonces, las costumbres eran que se desposaban, y ese desposorio era como el compromiso hoy, el compromiso matrimonial. Ya estaban desposados, pero todavía no estaban viviendo como esposos. Sin embargo, la ley les concedía a ellos derechos como si fueran esposos. Y María está comprometida con su primo José. Y en ese periodo que está viviendo, María recibe la visitación de Dios, donde el Señor, hermano, le hace saber, usted sabe la historia y yo le he estado platicando estos días, le hace saber que la ha escogido para el cumplimiento de la promesa mesiánica que estaba en los profetas. Los profetas habían anunciado que una virgen iba a concebir y que esa virgen iba a tener un niño que iba a ser llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Pero una cosa es saber que va a pasar algo y otra cosa es la persona que Dios escoge y que Dios elige para desarrollar su propósito. Cuando María recibe la visitación del ángel, la Biblia no nos marca mucho de los acontecimientos alrededor, pero yo quisiera compartirle un poquito algunas ideas que he estado viendo en la historia. Cómo María enfrentó la noticia con sus padres. Cómo María tuvo que enfrentar a su papá y a su mamá y decirles: papá, mamá, estoy embarazada. Y el embarazo que tengo no fue José, no es ningún hombre, sino es Dios. Imagínese usted como padre, su hija le dice algo así. Claro, con nuestra mente hoy, al día de hoy, nosotros le diríamos: ¿qué tú crees, que yo soy bruto? ¿Qué tú piensas que yo? Pero en aquella época, ellos, hermano, los padres tuvieron que ser auxiliados en el sentido de poder entender que su hija había sido escogida por Dios para el cumplimiento profético del advenimiento del Mesías. Que Dios había anunciado que una virgen iba a dar a luz, pero una cosa es anunciarlo al pueblo y otra cosa es que la hija de uno es la que Dios escogió para desarrollar la profecía. Y entonces
Leyendo este pasaje, leyendo la historia, usted sabe que María toma la decisión de decirle a Dios: hágase conmigo conforme a tu palabra, verso 38. Pero el hacer la voluntad de Dios iba a traer complicaciones. Diga conmigo, cuando uno quiere vivir piadosamente, van a haber complicaciones. Cuando se quiere hacer la voluntad de Dios, van a haber complicaciones. Lo más fácil es no hacer la voluntad de Dios, pero lo más difícil es hacer la voluntad de Dios. Y entonces María rinde su voluntad al Señor, y dice en el verso 38 que dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y entonces entramos al verso que nos ocupa. En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Cuando uno lee así y no va analizando cada palabra de los textos del verso, no le encuentra llamémosle las interrogantes para poder entender y comprender los acontecimientos cabales. ¿Por qué María va apresuradamente? Quiero decirle que, claro, de Belén, Israel es un país tan pequeño que San Salvador es más grande que Israel. Salvador es más grande. Y eso que Salvador es, cuando usted va a Salvador, si usted no frena a tiempo, llega hasta Nicaragua. Se pasa, ¿verdad? El Salvador es pequeño, pero Israel es más pequeño que Salvador. Sé que viajar, si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ir a Israel, viajar de Belén, de ir de un lugar como a la región montañosa, en el bus usted unas 4 o 5 horas está ahí. Es decir, no bajar de Nazaret e ir a Jerusalén es cuestión de horas. Usted está en cada lugar. En un día usted puede recorrer casi todo el país en Israel. Pero eso es ahora que hay medios de comunicación. Pero en aquel entonces la gente caminaba. Eran caravanas. Para ir de un lugar a otro, a veces, hermanos, se llevaban días caminando. Era el medio de locomoción existente. Y entonces María se levanta, dice, apresuradamente, y se va a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Va con Elizabeth, usted sabe la historia. Vayamos al punto que quiero marcar esta noche. Para esa altura de la historia, en el verso 39, porque entre el verso 38 y el verso 39 hay días, ahí dice, hay días de separación. Entre el verso 38 y el verso 39, María tuvo que enfrentar a sus padres con la noticia. María tuvo que decirle a su mamá: madre, me pasó esto. La mamá tuvo que creerle a María que eso era de Dios. Tuvo que enfrentar a su papá. Yo quiero que usted vea las complicaciones que Dios le dio a esta muchacha cuando ella dijo: hágase conmigo según su voluntad. La Biblia no menciona que Dios le haya hablado a los padres de María. La Biblia no dice que Dios le haya dicho: María, no te preocupes, yo le voy a decir a tu papá, yo le voy a decir a tu mamá que el negocio es mío. Hay cosas que Dios hace individualmente con la persona. Cuando Dios habla a alguien, sobre todo estoy hablando de 15, 16, 17 años, muchas veces no le habla a los padres. Pero cuando un propósito es de Dios, Dios va a auxiliar. Fíjese que
a manera de testimonio, cuando el Señor me alcanzó a los 17 años y el Señor marcó que tenía un propósito conmigo. Propósito porque para uno de papá, si algo uno desea en la vida es que sus hijos se desarrollen, se preparen. Todos los padres creo que tenemos el deseo, el anhelo de que nuestros hijos por lo menos estudien, se gradúen, se preparen para la vida. Yo he escuchado padres que le dicen a los hijos: yo no quiero que seas un burro como fui yo. Yo no quiero que seas un iletrado como fui yo, sino prepárate. El anhelo de todo padre es que un hijo se prepare. Y me recuerdo cuando el Señor me alcanzó y me dijo que tenía un ministerio y que dejara la carrera universitaria. Para mi papá fue algo muy duro, muy difícil. Mi madre no, porque mi madre Dios le dio visiones de lo que iba a pasar. O sea, en la misericordia de Dios, Dios le avisa. Y estoy hablando de un llamado. Ahora imagínense el compromiso en que Dios metió a María. Decirle a sus padres: papá, mamá, estoy embarazada de Dios. A ver, papá, usted, si su hija le saliera con ese cuento, ¿qué diría usted? ¿Verdad? Es que nuestra mentalidad es una mentalidad muy diferente a la mentalidad prevaleciente en ese entonces. Pero entre estos versos, déjeme llevarle a un punto. Entre el verso 38 y verso 39, María tuvo que enfrentar a sus padres y les habló. Claro, hay algunos documentos que cuentan que ellos le creyeron, que la mamá le creyó, que el papá le creyó, que Dios les auxilió para que ellos le creyeran a su hija, de que realmente un milagro de Dios estaba pasando en el vientre de ella. Y que el cumplimiento de la profecía, porque esto es lo interesante, que el papá de María, hermano, acudía siempre a la lectura de los rollos en las sinagogas. Y ellos sabían por la profecía. Mire, por eso los padres debemos tener conocimiento bíblico para entender cuando Dios está trabajando con nuestros hijos. Porque la historia cuenta de que el padre de María dijo: pero eso es lo que profetizaron los profetas, que la Virgen iba a concebir. Y entonces le creyeron a María y dijeron: debemos sentirnos honrados, debemos sentirnos privilegiados de que Dios haya escogido esta familia para el cumplimiento y el advenimiento del Mesías. Pero hay un problema. No nos van a creer, porque papá o mamá en un momento dado, por el amor que le tienen a un hijo, van a decir sí. Pero hermano amado, ellos vivían en una aldea. Hay un dicho que dice que los pueblos pequeños son grandes infiernos. Porque en un pueblo pequeño, mire hermano, déjeme decirle, yo bendigo a Dios por vivir en Los Ángeles, California, porque aquí en Los Ángeles, California, hermano, aquí es un titipuchal de gente. Aquí usted sale, se va por unas ciudades por allá, si encuentra un conocido es un milagro. Porque usted, la gente que ve, no la vuelve a ver nunca más. ¿Sí? Pero en un pueblo pequeño, en un pueblo donde todos son familiares, donde todos se conocen, donde, hermano, donde la novedad y la noticia iba a ser: ¿ya oyeron lo que pasó con María? Dizque aguanten ustedes, que dicen eso hubiera pasado. Hermano, los padres de María, y aquí es donde voy a hablar del sentido común. Ellos sabían que Dios estaba en el asunto. Diga, ellos sabían que Dios estaba en el asunto. A ver, con ánimo, ellos sabían que Dios estaba en el asunto. Pero ellos tenían, hermano, un problema que enfrentar.
Yo quiero llevarle a usted a la ley que imperaba en esos días. Ellos estaban bajo la legislación de Moisés y Deuteronomio. En el capítulo 22, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 22. Cuando lo tenga dice amén. Espera que todos lo tengan. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Es vecino de Levítico, Números, Deuteronomio. Antes de Josué. ¿Sí lo tenemos? Ahora, mire la legislación que estaban ellos viviendo. En el capítulo 22, verso 23 dice: si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre, ese era el caso de María, que estaba comprometida con José, y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los felicitaréis. Así dice ahí. ¿Qué dice? Los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitaréis de en medio de ti ¿qué? El mal. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cómo le van a creer a los padres de María, que algunos libros dicen que se llamaba Joacim y Ana? ¿Cómo les iban a creer que María estaba siendo objeto de la profecía y que al estar embarazada ella era virgen? Si ellos, dicen algunos registros históricos, que hacía un tiempo atrás una jovencita había metido la pata, y entonces en la aldea donde vivía María se descubrió. La agarraron, la pusieron en la puerta de la ciudad y la apedrearon y la mataron. El silencio hoy es interesante, porque a muchos de nosotros nos hubieran matado en esa legislación. A ver, pregúntele acá a su lado: ¿tú estarías vivo con ese tipo de ley? Hermano, tengo la impresión que muchos de nosotros no. Pero bueno, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de María. Lo que quiero llevarle es que tanto los padres de María como María sabían que el negocio era de Dios, que el propósito era de Dios, pero ellos tenían que enfrentar a la gente de ese pueblo, y esa gente no iba a creer, porque Dios no se iba a encargar de decirle a cada uno. Hermano, una característica que yo conozco de Dios es que Dios te habla a ti y te dice: ¿quieres hacerlo? Hazlo tú. Señor, pero dile a mi mujer. No, contigo es el asunto, no con tu mujer. Contigo estoy hablando. A veces, hermano, en el culto Dios te dice a ti: dame lo que tienes, Señor, pero dile a mi marido. Es contigo, no es con tu marido. Y de repente Dios es directo en sus tratos y hay un riesgo. Cuando hablé con mi papá, le dije: padre, dejo la universidad porque Dios me está llamando a servirle. Hermano, el viejo se puso verde, rojo, amarillo. No, pero ¿cómo es posible? Habló con mi familiar que era militar y le dijo: metámoslo al cuartel. Fíjese, hermano. Pero el riesgo era mío. María tuvo que tomar un riesgo. Pero aquí voy al sentido común. Fíjese usted que si sacaban la noticia al pueblo, porque había un elemento más en juego: José.
había que decirle a José. Ya estaban desposados. Y José tenía que tomar la decisión de decir, bueno, creo. O José decir, apedrémosla. Hay que apedrearla. ¿Se acuerda cuando con Jesús llevaron a la mujer adúltera? Ellos le dijeron a Jesús, mira, a esta la encontramos en el pleno acto de adulterio. Y Moisés nos ordenó apedrearla. O sea que, hermano amado, en aquel entonces, yo bendigo a Dios que muchos de nosotros no vivimos en esa ley, porque tal vez nos hubieran apedreado, hermano. A ver, pregúntele a la que está a su lado así, dígale, ¿te hubiera gustado vivir en ese tiempo? Algunos días, sí, así se compone la sociedad. Al ladrón, aunque le quemen las manos, roba con los tuncos, hermano. Ese tipo, mire, el fracaso de la ley, porque esa legislación ya se vivió, una legislación severa. Pero pregunto, ¿arregló al mundo esa ley? No. ¿Arregló las sociedades esa ley? No. Por eso tuvo que venir un nuevo pacto, un nuevo trato de Dios con los hombres, porque la severidad de esa ley, porque es espiritual, no pudo arreglar, perfeccionarnos, porque nosotros, según Pablo dice, no podíamos dar la altura de esa ley espiritual. Pero bueno, vayamos al punto del sentido común que quiero hoy mencionar. Y entonces había que hablar con José. Había que decirle a José, mira, José, te tengo una noticia. Los textos que he leído dicen que José y María se amaban, hermanos, eran esposos, nada más que estaban, como decir, comprometidos, no se habían unido en relaciones íntimas. Pero ahora había que decirle a José que María estaba embarazada, y en la decisión de José estaba el que la apedreara o el que la perdonara y creyera. Ahora vayamos al texto de la Biblia. En el libro de Mateo, vaya conmigo a Mateo. ¿Cuántos estamos aquí ahorita? Yeah. Mateo nos cuenta a nosotros que José, capítulo 1 de Mateo, su marido era un hombre justo. Verso 19. Dice que José era un hombre justo. ¿Sí está conmigo en el verso 19? Y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Eso quiere decir que le dijeron a José. José dijo, no sabe qué. Ahora, déjeme decirle algo. Antes, no pierda ese verso de José, porque aquí voy al sentido común del verso 38 y el verso 39 de Lucas. Cuando María enfrentó a sus padres, cuando María le dijo ¿cómo se llama el papá? Eliaquín. ¿Cómo? Joaquín. Es que mi mamá es del tiempo ese y se acuerda muy bien. Joaquín, ¿verdad? Y entonces cuando le dijo a Joaquín y a Ana, que eran los padres de María, Joaquín, el papá de María, usó sentido común. Dijo, yo creo que esto es de Dios. Yo te creo, le dijo a María, yo veo la profecía, a Ana, Dios le certificó que era de Dios, pero María le dijo, a pesar de que es de Dios, vete para con tu parienta. En lo que vemos cómo va a reaccionar José. Porque si José dice que te apedreen, yo no quiero perder a mi hija. Ahora entonces me alumbró el coco, hermano.
cuando Dios está en un trabajo, en un propósito, cuando Dios está en medio de algo, hermano, la gente dice: oh, si es Dios, que Dios me defienda. Si María hubiera tomado esa actitud de decir: no, el Señor, esto es de Dios, y así que Dios me va a tener que defender y aquí me quedo. Pero María atendió al consejo de sus padres. Y por eso dice el versículo ahí, el verso 39: en esos días María se levantó y fue apresuradamente. Papá le dijo: vete con Elizabeth. El ángel te avisó que Elizabeth está embarazada. Hay una excusa para que tú salgas de la aldea. Vete. En lo que vamos a ver en qué para esto. Diga: sentido común. ¿Sabe que muchas veces nosotros, por falta de sentido común, echamos a perder las cosas? Hermano amado, yo creo con todo mi corazón que el ángel del Señor está conmigo y me defiende. Mire, por ejemplo, lo voy a decir de esta manera. Bueno, es que también hay actos de fe que me han pasado que violan las cosas, pero yo creo que Dios va conmigo en los freeways. Pero no por eso voy a ir a 110, 115. Señor, ¿por qué me paró la policía? Si yo, Señor, le dije al ángel que fuera conmigo. Porque estás fuera del sentido común. Muchas veces nosotros, hermano, tenemos que utilizar nuestro sentido común para no cometer errores. El sentido común te dice: no lo hagas. Mira, no entres ahí porque hay perro bravo. No, pero en el nombre de Cristo. Y después sales mordido. El sentido común te dice: mire, la palabra del Señor dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre tomarán serpientes. Pero el sentido común me dice a mí: no, pero ahí dice, está escrito. Entonces usted no tiene fe. No, yo fe tengo, pero no soy burro. Mi sentido común me dice: no lo hagas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces María, fíjese aquí, sale apresuradamente de la aldea porque está en riesgo de ser apedreada. Porque los aldeanos, al saber que estaba embarazada y que no estaba unida con José, iban a querer cumplir la ley de Moisés. Y entonces hubieran llegado a decirle al papá de María: sácala y hay que apedrearla. Y se imagina usted, hermano, porque cuando estaba pensando en el sentido común, hermano, ¿quién puede ignorar que tenía al verbo de vida María, que era Dios el todopoderoso que estaba ahí, hermano? Pero cuando Herodes los quiso matar, porque Herodes quiso matar al niño, el ángel le dijo a José: José, no te preocupes, si Herodes viene, nosotros vamos a defender al niño. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? Usa el sentido común. Pélate. Vete para Egipto con el niño. No enfrentes. No cometas ese error terrible. Mire, en el libro Como un viento recio del avivamiento de Indonesia, hay una experiencia. Ellos estaban viviendo una época de milagros, de prodigios tremendos, de cosas maravillosas. Y allá hay una historia, me parece, de 8 jóvenes que iban a evangelizar una zona que tenían que evangelizar, y de repente había llovido demasiado y el río estaba crecido. Y entonces ellos iban en un propósito, en una comisión de Dios. Dios los había enviado. Pero cuando el río estaba crecido, les impedía llegar al lugar donde iban a evangelizar. Y entonces los 8 dijeron: no, así como Dios abrió el Jordán, tiene que abrir este río. Y oraron en fe y oraron creyendo, y se
metieron al río. Y dice la historia que los 8 se ahogaron. ¿Por qué? Si estaban en una comisión de Dios. Estaban, hermano, obedeciendo a un envío de Dios. Pero es que esto me enseña a mí algo. ¿Acaso cuando Saulo no estaba en Damasco y lo querían matar, acaso no venía de la visión celestial? ¿Acaso no había tenido una experiencia tremenda con Dios? Y cuando le dijeron te quieren matar, Saulo pudo haber dicho no, a mí nadie me mata, Dios me defiende. Pero los hermanos dijeron usemos el sentido común. Lo pusieron en una canasta, lo bajaron de noche en la muralla. Y Pablo dijo, como dicen en mi pueblo, patas, ¿para qué te quiero? ¡Pau! ¿Qué usó? ¿Qué usó José para defender al niño? Sentido común. Hermano, muchos de nosotros, déjeme decirle algo, y perdone que voy a decir esto, pero es verdad, nos estamos muriendo por falta de sentido común. Oh, Él es mi sanador, Él es Él llevó mis enfermedades. Pero estás comiendo lo que no te hace bien. Y ya te diagnosticaron colesterol alto, azúcar, triglicéridos, próstata inflamada, ojos, ¿qué? Y te dicen, óigame, cuídese. Pero tú dices, no. Jehová es mi sanador. Pupusas, tacos, burritos. No estás usando. Hermano, me dijo un joven, mire el carro que compré. Qué lindo tu carro, hijo, le dije. Y te va a alcanzar para pagar las letras. Por fe, hermano, por fe. Usted no me desmotive. Hasta me regañó, fíjese usted. Se me quita la fe. No, al contrario, yo te preguntaba si te iba a alcanzar. Seguro, hermano. Dios me va a bendecir por fe. A los 3 meses lo perdió. ¿Por qué? Por falta de sentido común. Ahí están las chicas, ahí se enamoran ven que no trabaja, ven que es medio marihuano, ven que hermano amado, ay, pero el Señor lo va a cambiar, hermano pastor, el Señor va a hacer el milagro. Aquí en este lugar han venido personas a decirme, hermano, perdóneme. Mire, yo me enojé con usted porque usted no me quiso casar. Cuando me dijo que ese no iba a ser un buen hombre, me enojé. Pero mire, lo que usted me dijo así pasó. Y es que no es que soy profeta, nada más tengo. A ver, tóquesela. Dígale sentido común, sentido común. Hay cosas, hermano, que nosotros debemos entender. Estamos en un propósito de Dios, pero por no usar el sentido común. Por eso cuando yo leí aquí, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa. Hermano, el papá de María le dijo, vete madre, vete hijita, le dijo. Vete con tus familiares en lo que yo voy a hablar con Chepito. A ver cómo reacciona Chepito. Joseph. Y cuenta la historia que en una de esas noches el papá de María fue a buscarlo. Y le dijo, José, te tengo una noticia que quiero hablar contigo. Le dice, mi hija María no está, se fue. Pero qué raro que no se despidió, no me dijo nada. Así es que hay algo que queremos que tú sepas. María está embarazada. Y sabemos que no es tuyo. Claro, dijo José. ¿Y de quién es? Dice, eso es lo que quiero decirte. Que también María no ha fallado. María no ha fallado.
no es de ningún hombre. ¿Cómo que no? ¿Entonces qué? No te puedo decir más, le dijo. Solo te quiero decir que mi hija no ha cometido ningún error, pero que está embarazada. A la puchica, dijo José. Que a ver, más despacio, ¿cómo está el asunto? Y entonces vamos a la escritura. Entonces dice ahí, en Mateo capítulo 1, verso 18, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, mire, José no se tragó el cuento. José no dijo, sí. ¿Cómo se llama el papá de María? Joaquín. Sí, Joaquín, sí. No tengas pena, yo creo. Sí, claro. No. José, dice aquí la Biblia, que lo que quiso fue abandonarla. Pero mientras pensaba en esto, mire, y aquí está el punto donde ¿por qué los padres no le explicaron a José? Porque hay cosas que la gente no te va a creer, que tienes que decir, mira, me basta que yo creo que esto es de Dios. Ahí, si Dios te confirma, amén, y si no, pues I'm sorry, con excuse me. Pero te puedo asegurar que es de Dios. Y entonces cuando José estaba pensando dejarla, abandonarla en secreto, pero acuérdese que María estaba con Elizabeth. Sí. Pregunto, ¿habían teléfonos en aquella época? A ver, contesten, hombre. ¿Había telégrafo? ¿Había internet? Sé que para que la noticia llegara de un lado a otro, hermano, ¿quién le informó a María que Elizabeth estaba embarazada? El ángel. Sé que el ángel es el único que sabía. Dios. Y entonces, hermano, María está con Elizabeth, pero vamos a ese punto. Y entonces dice que le habla el Señor a José. Verso 20. Mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella, dijo José. Hermano, ¿cómo se sentiría José al saber que era parte de la profecía bíblica? ¿Cómo se sentiría saber que Dios lo había escogido a él para el cumplimiento del advenimiento del Mesías? Pero ahora vamos al punto que me impresionó, hermano, y que quiero llevarle, porque yo he encontrado unas cosas aquí que digo, Señor, esto es fantástico. Cuando María está con Elizabeth, entonces Dios trata con José. De manera que cuando María regresa de con Elizabeth, José ya había aceptado que era el papá. Y al aceptar que era el papá, entonces había que oficiar la ceremonia final, y nadie iba a apedrear a María porque José había aceptado. Perdón, ¿mintió José? ¿Aló? ¿Mintió José? A ver, ayúdeme. ¿Ante el mundo? ¿Y por qué mintió? A ver, si a usted lo para la migra y le dice, ¿Are you citizen? ¿Qué va a contestar usted?
¿Qué va a decir? No, 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 I'm what? ¿Así se dice? O usted va a decir, yes, sir, I am. Le voy a decir algo. Si José no acepta que es el papá, había riesgo de que apedrearan a María. Cuando la vida está en juego, use el sentido común. No sea tan ingenuo de decir, sí, yo soy mojado. No, no sea tan ingenuo. ¿Por qué está usted aquí en Estados Unidos? No sé por qué. Porque aquí hay mejores ríos que en México y que en Centroamérica. Mejores paisajes. ¿Por eso está aquí usted? No. Usted está aquí porque usted está subsistiendo, preservando su familia. Entonces use el sentido común. Sí, hay gente que dice, hermano, mire, vamos a ir a evangelizar a Tijuana. Vámonos todos. Hermano, no tengo papeles. Véngase en el nombre de Jesús. No, use el sentido común. No ponga en riesgo su vida. Tenemos que entender, mire, muchos de nosotros, perdónenme, quizás vamos a morir antes de tiempo por ese alarde de fe. No, use el sentido común. Si el médico dice no más pastelitos, no more cakes. Porque en este país no sé por qué los jóvenes ya no quieren hablar español. I don't know why. Eso me lo aprendí, me lo enseñaron. El sentido común me enseña que cuando la vida está en riesgo, para eso Dios deja el sentido común, hermano. María está allá mientras se desvanece todo el lío. Cuando ya le mandó a decir, hermano, su papá, ya, Dios le habló a José, ya todo está tranquilo, ya regresó María tranquila. Hasta José le dijo, mi mujercita linda, ¿cómo estás? Y hermanos, se casaron, fueron felices y todo. Y la libró de la apedreada. ¿No le parece a usted que eso no suena tan a sobrenatural? Sino eso suena a sentido común. Dios es sobrenatural. Mire, yo creo con todo mi corazón en el Dios que sana. Dios te puede quitar el dolor de cabeza. Así, ¡pau! Pero también una aspirina me la puede quitar. No, hermano, y su fe. Y ahí están, ay, hermano, mueve la cabeza. Ay, Señor, Señor. Y si el Señor no quiere contestar, yo me tomo la aspirina. Señor, cuando aparezca otra vez, quítalo. Sentido común. ¿Sabe por qué mucha gente se muere? Porque quieren que a la fuerza Dios actúe sobrenaturalmente. A mí Dios me va a mandar para comer. No, trabaja. Mire, hermano, cuando usted encuentre esa gente así mística, tan solo todo que Dios lo haga, dígale, hermanito, mira, por favor, mira el sentido común. Hermano, colesterol alto, triglicéridos, azúcar, hermano, y no, Señor, no, yo usa el sentido común, mano. Cambia tu dieta. Haz un poco de ejercicio. Deja de comer dulces. No, a mi Dios, mire, ya algunos se han ido ya antes de tiempo. ¿Por qué? Porque quieren que a la fuerza Dios haga algo sobrenatural. Dios es poderoso. Pero hermano, Él va a hacerlo cuando Él quiera hacerlo. Pero el sentido común le dijo al papá de María que se vaya. Mándala para allá. Mientras se desvanece aquí el problema. Porque era problema, hermano. Imagínense que en el pueblo supieran que estaba embarazada María y que no era de José.
y que José hubiera dicho, ese niño no es mío, ¿qué hubieran hecho? Moisés ordenó, a ver, saca a María, pero María no está aquí. Mire, qué inteligente. Bueno, pero vamos a otro punto que me llamó la atención. Vuelvo a preguntar, ¿habían telégrafos? ¿Había internet? No, que no. Y entonces María sale para allá con Elizabeth. Y oiga bien esto. Y dice en el verso 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Oiga, hermano. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, ¿qué dice? ¿Qué pasó con Elizabeth? Mire, tenga cuidado con la gente que está llena del Espíritu. Porque la gente que está llena del Espíritu le va a decir públicamente lo que nadie sabe de usted. ¿Quién le dijo a Elizabeth que María está embarazada? Pregunto, a ver, contésteme. ¿Acaso su prima agarró el teléfono? Ay, Chabelita, fíjate que la nena está embarazada. No, eso es la costumbre de ahora nada más, de las habladoras ahí que están en el teléfono. Cuando el Espíritu llegó, mire, dice ahí que Elizabeth exclamó a gran voz y dijo, porque el Espíritu, hermano, Dios, diga conmigo, bendito sea Dios, hermano. Mire, el Espíritu cuando está actuando sobre alguien o está en un propósito de Dios, lo proclama. Él no te avergüenza. Aprenda algo de Dios. Dios nunca te va a avergonzar. Pero cuando estás en un trabajo de Él y en un propósito, lo va a proclamar. Porque cuando el Espíritu vino sobre Elizabeth, exclamó a gran voz y dijo. Ahora yo le pregunto, ¿quién dijo eso? ¿Elizabeth o el Espíritu que la llenó? ¿Quién sabía que María estaba embarazada? ¿Elizabeth o el Espíritu? ¿Y quién sabía quién estaba dentro del vientre de María? ¿Elizabeth o el Espíritu? Porque cuando exclamó, oiga lo que exclamó, dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor. Entonces está declarando que quien está dentro de María es el Señor. Oiga, ¿por qué aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos? La criatura saltó de gozo en mi vientre. ¿Le había contado María a Elizabeth lo que había pasado? ¿Y por qué dice ahí? Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cómo se enteró Elizabeth? Dígale a que está a su lado, tengan cuidado con los llenos del Espíritu Santo, porque esos todos se lo van a decir. Por eso cuando usted se junta con alguien que está lleno del Espíritu Santo y le empieza a hablar, mira, le dice, fíjate que conozco un caso que esto y esto, y te está diciendo tu vida, y tú te quedas ahí, ay, ¿quién le diría? De plano mi mujer. Cuando alguien te esté hablando y te esté descubriendo lo que hay en plática, lo que hay en el corazón, no es la persona la que te está hablando. Es el Espíritu que está dentro de esa persona que te está descubriendo para tu beneficio o para tu confirmación o para tu consolación. No comiences a decir, ay, esa mi mujer ya vino y le contó a los de administración, le contó. No. Es el Espíritu. Cuando yo veo esto, hermano, y quizás para usted sea muy sencillo, pero para mí fue tan hermoso entender, Señor, debo de usar el sentido común
y debo de juntarme con quienes estén llenos del Espíritu. Porque los llenos del Espíritu me van a descubrir tus propósitos para mí. Cuando leemos este pasaje, María dice, hay un dato interesante que yo he estado buscando. Cuando María hablaba, cuando María dio el saludo, Elizabeth fue llena del Espíritu. La Biblia no dice que María fue llena del Espíritu. Fíjese que no he encontrado eso. Sino hasta en Hechos 2, que fueron llenos del Espíritu. Pero María tenía al Verbo dentro de ella. Ahora yo quiero cerrar este pensamiento. Cuando vemos la historia, cuando vemos los acontecimientos y podemos acercarnos un poquito a los problemas que tuvo esta jovencita para enfrentar el propósito de Dios, yo tengo que agradecer a Dios por las mujeres como María, que corren los riesgos de fe y que le dicen a Dios: Señor, no importa lo que vayan a pensar de mí, no importa lo que digan de mí, hágase conmigo según tu voluntad. Es esa gente, hermano, que tiene tal arrojo en fe, tal decisión que oiga, que son capaces de aceptar que Dios les emprobleme la vida. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que dijeran de ustedes que son unos fracasados, que son unos inútiles? A nadie, ¿verdad? A todos nos gusta que nos digan: oh, excelente, qué bueno. Cuando Dios tiene un trato con alguien, de repente Dios lo lleva a uno a una decisión donde la gente pueda pensar mal de ti, donde la gente pueda decir: no, es un fracasado por estar metido en la iglesia. Pero no saben que hay un trato, que hay un compromiso, que hay un propósito divino contigo. No esperes que la gente te entienda. No esperes que todo el mundo te vaya a comprender las cosas de Dios. Bástate que tú tengas la certeza de que Dios está en el asunto. Pero no esperes que todos accionen como tú has accionado, porque no todos están en la misma sintonía. Cuando yo leo esta historia y estos días que he estado meditando sobre el papel tan importante de esta jovencita, a quien realmente bendecimos, hermano, porque bienaventurada, gracias a Dios por María. No voy a decir que me estoy volviendo católico, hermano, no. Y decir, yo bendigo a Dios por María, hermano, porque esta niña, esta jovencita hubiera podido decir: yo no me arriesgo a que me apedreen, yo no me arriesgo a que José me abandone, yo no me arriesgo a que mis padres no me crean. No, búscate otra, Señor. Como hay muchos, ¿verdad?, que a veces el Señor dice: ve y te vas a predicar a tal lado. No, Señor, es que ahí no hay caliente, Señor, ahí no dan ofrendas en dólares y no se arriesgan. Pero si le dicen: vete a predicar a París, ay, sí siento, Señor. A Londres, aleluya, Señor. A Nueva York, amén. Pero allá al Congo, allá donde hay que ir al río a lavar, allá donde hermano, para hacer el culto hay que caminar horas y arriesgarse. Quiero cerrar este pensamiento. Bendigo la vida de María. Yo no sé si usted se suma conmigo a bendecir a María, porque qué lección la que nos da, hermano. Qué lección. Dios, si me permite la expresión, le vino a arruinar todos sus planes. La vino a hacer correr, hermano, un riesgo terrible. Pero esta jovencita dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo
conforme a tu palabra. Y termino diciendo, y cuando un plan de Dios se está desarrollando, hay cosas que Dios va a hacer. Mire, hermano, hay cosas que Dios va a hacer sobrenatural. Hay cosas que Dios va a hacer sobrenaturalmente. Pero hay otras cosas donde te dice, usa el sentido común. Dígale a que está a su lado, no todo va a ser sobrenatural. Muchas cosas son por sentido común, pero otras también serán por sobrenaturalidades. A ver, dígale conmigo al Señor, gracias Señor por la lección que nos das en esta jovencita, de esta aceptación a tu plan tan maravilloso, tan especial. Yo quisiera esta noche decirle, Señor, gracias por esta lección de fe. Gracias, Señor, por esta experiencia que vivió María, que me enseña. Y gracias, Señor, porque en este camino yo sé que harás cosas sobrenaturales, yo lo sé. Pero también hay cosas que el sentido común me dice que tengo que hacer. Mientras usted cierra sus ojitos, quizás esta noche haya alguien en medio nuestro que por primera vez escucha el mensaje del Evangelio y siente en su corazón el deseo de entregarse a Jesús. Dios te trajo para hablar a tu corazón y tú quieres recibirlo a Él como tu Señor y Salvador. Si en medio nuestro alguien por primera vez quiere entregarse a Jesús, yo le invito que venga aquí al frente, que se ponga de pie donde está y venga al frente y le diga, Señor, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Esta noche puede ser la noche más hermosa de tu vida, donde el Señor perdone tus pecados, donde el Señor haga un cambio interior. La invitación está abierta si alguien siente que Dios le está llamando. Quiero decirte también, quizás estás esperando un milagro de Dios, pero también Dios está esperando que uses el sentido común. Señor, abre puertas. Y el Señor te dice, sí, pero tú tócalas. Señor, quita esto. Sí, pero tú deja de hacer eso. Señor, sáname. Sí, pero tú cambia tus hábitos. Señor, mira, líbrame aquí en el lugar donde vivo. Sí, pero cámbiate de domicilio. Sentido común. Sobrenaturalidad y sentido común van juntos para desarrollar el plan de Dios. A ver, levante su mano al cielo conmigo. Padre Dios, esta noche, Señor amado, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos hace ver, Señor, perlas hermosas para conducirnos en este evangelio maravilloso. Padre Dios, gracias por la sobrenaturalidad de este evangelio. Pero gracias también, Señor, porque nos das inteligencia y nos haces, Señor amado, usar sentido común en algunos aspectos. Esta noche, Señor, oramos por cada familia. Bendecimos a nuestros hijos, aquellos a los que tú has, Señor, tomado con un propósito. Bendecimos a nuestras doncellas, Señor. Bendecimos en el nombre de Cristo cada familia, Señor, y que tu propósito se desarrolle en cada vida. Que podamos, en tu gracia, Señor, avanzar en el plan, en el desarrollo de tu propósito con cada uno. Y hoy, esta noche, bendecimos en tu nombre cada vida que está aquí, Señor. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bendiga a su hermano. Dígale, Dios te conceda desarrollar el plan sobrenaturalmente y también usando el sentido común. Amén. Del diaconado en
la parte de atrás. Si alguien encontró un collar con una llave Ford, por favor a buscarse con los hermanos.